Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por estos lares, les doy una cálida bienvenida y los invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a intrigar y emocionar, especialmente si son seguidores de las historias que nos hacen soñar y, por qué no, también nos hacen sufrir un poquito. El título de hoy es un gancho irresistible. Melis Bursin lo hace posible, la clave de la reconciliación de Serkan y Özge. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desentrañar los misterios, las sutilezas y sobre todo, el papel crucial que un nombre en particular, Melis Bursin, parece haber jugado en la posible reconciliación de dos figuras que han capturado la atención de muchísimos fans. En este vídeo, no solo vamos a hablar de especulaciones o rumores. Vamos a analizar las señales, las coincidencias, las declaraciones y, fundamentalmente, cómo la presencia de Melis Bursin podría ser el catalizador que los astros necesitaban para que Serkan y Özge, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, vuelvan a encontrarse en un plano más íntimo. Prepárense para un recorrido por el detrás de cámaras, por los sutiles indicios que a menudo se nos escapan pero que al ser examinados de cerca, nos revelan historias fascinantes. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ama una buena historia de reconciliación? ¿Quién no se emociona al ver que las piezas del rompecabezas vuelven a encajar? Ahora, antes de adentrarnos en este fascinante misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona. Ya saben, ese botoncito rojo y la campanita. Dicho esto, manos a la obra y empecemos a descifrar este intrigante caso. La premisa de que Melis Bursin podría ser la clave de la reconciliación de Serkan y Özge surge de una compleja red de factores que involucran amistades, coincidencias y, por supuesto, la ineludible conexión de las redes sociales, ese espejo a menudo transparente de lo que ocurre en la vida de nuestras celebridades favoritas. Cuando hablamos de Serkan y Özge, es imposible no pensar en las historias que los han unido y, a menudo, también los han distanciado. Sus caminos, ya sea profesionales o personales, han estado entrelazados de formas que han mantenido a la audiencia expectante. Y es precisamente en estos momentos de aparente distancia o enfriamiento donde entra en juego el factor externo, el elemento que, como un engranaje oculto, puede poner en movimiento el mecanismo de la unión. Melis Bursin, como sabemos, no es una figura ajena a este círculo. Su amistad con ambas partes, o al menos su presencia en los mismos círculos sociales y profesionales, le otorga una posición única. Imaginen un grupo de amigos, donde dos de ellos han tenido un desacuerdo o simplemente han tomado caminos separados por un tiempo. Si un amigo en común, alguien a quien ambos aprecian y en quien confían, decide tender puentes, ser un mediador sutil o simplemente organizar encuentros casuales, es muy probable que esa conexión se restablezca. Melis, con su carisma y su red de contactos, podría estar desempeñando precisamente ese rol. Las redes sociales, como mencioné antes, son un campo de juego para estas dinámicas. Un me gusta estratégico, un comentario amistoso, o incluso una foto compartida en la que coinciden en el mismo evento, pueden ser interpretados por los fans como señales de que las cosas están cambiando. No se trata solo de rumores vacíos, a menudo, estos pequeños gestos son la punta del iceberg de acercamientos más significativos. Si Melis ha estado compartiendo momentos con Serkan y al mismo tiempo ha mantenido o retomado una conexión con Özge, esto crea un terreno fértil para la reconexión. Pensemos en las entrevistas y declaraciones. Cuando los medios indagan sobre la relación entre Serkan y Özge, las respuestas suelen ser evasivas o diplomáticas. Sin embargo, si alguien cercano a ambos es preguntado, la respuesta puede ser mucho más reveladora, o al menos ofrecer una perspectiva diferente. Si Melis ha sido consultada y ha hablado de manera positiva de ambos, o incluso ha insinuado la posibilidad de un reencuentro, esto cobra una gran relevancia. No se trata de que ella sea una Celestina forzada, sino de que, como amiga, puede estar facilitando conversaciones, recordando buenos momentos o simplemente creando el ambiente propicio para que la tensión disminuya. La clave de la reconciliación, a menudo, no reside en una intervención dramática, sino en pequeños actos de conexión. Melis, al ser una figura pública y tener un alcance considerable, puede influir sin siquiera proponérselo de manera explícita. Imaginen que Melis organiza una cena o una reunión y, de forma casual, invita a ambos. La incomodidad
inicial puede ser superada por la presencia de amigos mutuos y un ambiente relajado, permitiendo que Serkan y Ozge se reconecten en un contexto neutral. Este tipo de escenarios son los que a menudo desencadenan conversaciones que se habían pospuesto, aclaraciones que se habían aplazado, y la redisposición a escucharse mutuamente. Además, la dinámica de la fama es particular. Cuando las figuras públicas se separan o tienen desavenencias, la presión mediática y la especulación de los fans pueden intensificar la situación. Tener un amigo en común que pueda navegar estas aguas turbulentas, que pueda ser un confidente para ambos y que pueda ofrecer una perspectiva equilibrada, es invaluable. Melis, al ser una figura respetada y querida, podría estar actuando como ese ancla de sensatez y amistad. Es importante recordar que la reconciliación, ya sea de amistad o de otro tipo, es un proceso que involucra a las personas directamente implicadas. Nadie puede forzar a nadie. Sin embargo, la facilitación, la creación de oportunidades, el recuerdo de lazos fuertes, son elementos que pueden dar un impulso crucial. En este sentido, el papel de Melis Bursin, si se confirma su intervención, se presenta como un factor que, lejos de ser manipulador, sería un acto de amistad genuina, buscando el bienestar y, quizás, la felicidad de sus conocidos. Podemos inferir que Melis, al tener una relación cercana con ambos, o al menos una red social que los converge, puede estar actuando como un puente. Quizás se ha encontrado con Serkan y han recordado viejos tiempos, y ella, al hablar con Ozge, ha transmitido algo que ha despertado la curiosidad o la nostalgia. O quizás es al revés. Lo cierto es que en el complejo entramado de relaciones humanas, y más aún en el mundo de las celebridades, las conexiones a través de terceros son fundamentales. Analicemos también la posibilidad de que no sea una intervención directa, sino una consecuencia natural de su presencia en el mismo círculo. Si Melis, Serkan y Ozge son parte de un grupo de amigos cercanos, sus encuentros pueden ser frecuentes. En estos encuentros, las conversaciones fluyen, las diferencias se atenúan, y la cercanía física y emocional puede reavivar lazos. Melis, en este caso, no estaría haciendo posible la reconciliación de manera activa, sino que su propia existencia en ese ecosistema social sería un catalizador, un elemento que facilita la interacción y la reconexión. La importancia de este tipo de figuras en la vida de las celebridades es a menudo subestimada. Vivimos en una época donde todo parece estar expuesto, pero hay muchas interacciones que ocurren fuera del foco público. Un amigo puede ser el confidente que ayuda a resolver un malentendido, o el que anima a dar el primer paso hacia la reconciliación. Y Melis Bursin, con su trayectoria y su aparente cercanía, encaja en este perfil. Por último, consideremos el poder de la narrativa. Los fans construyen historias alrededor de sus figuras favoritas. Cuando hay una separación o un distanciamiento, la esperanza de una reconciliación se convierte en un hilo narrativo muy atractivo. Si Melis como figura pública se muestra cercana a ambos, o incluso se le ve en compañía de uno de ellos mientras se insinúa una posible cercanía con el otro, esto alimenta la fantasía de los fans y, a su vez, puede influir en la percepción pública e incluso en los propios protagonistas. Así que, en resumen, la clave de la reconciliación de Serkan y Ozge, según se desprende de la premisa que hemos explorado, podría residir en el papel facilitador, mediador o simplemente de cohesión social que desempeña Melis Bursin. Ya sea a través de encuentros organizados, conversaciones estratégicas, o simplemente por su presencia constante en el mismo círculo social, Melis podría estar proporcionando el terreno fértil para que los lazos se restablezcan. Su amistad, su red de contactos y su carisma, en definitiva, podrían ser el ingrediente secreto que faltaba para que Serkan y Ozge vuelvan a estar en sintonía. Y ahí lo tienen, un análisis detallado de cómo una figura como Melis Bursin podría estar tejiendo la historia de una posible reconciliación entre Serkan y Ozge. Hemos explorado las diferentes facetas de esta hipótesis, desde las sutiles señales en redes sociales hasta el papel crucial de los amigos en común en la vida de las celebridades. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estas dinámicas, ¿no creen? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Melis Bursin realmente juega un papel clave en esta posible reconciliación? ¿Han notado ustedes otras señales? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus ideas y sus puntos de vista. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares. O con cualquiera que disfrute de estas historias intrigantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.